Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo hacer uno de los trabajos que para mi gusto es de los más bonitos que hemos hecho en el canal. Se trata de este alfiletero que, como veis, está lleno de detalles de costura en la parte de abajo y que en la parte de arriba hemos puesto una ovejita costurera. Es un trabajo súper sencillo, no necesitamos ni máquina de coser, lo vamos a tener hecho en un momento. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para realizar el alfiletero con la ovejita vamos a emplear los siguientes materiales. Para lo que es la ovejita voy a utilizar este tipo de tejido que veis que es un tipo borreguito, así por lo menos lo conocemos en España. También tengo fieltro, en este caso en tono negro, dos telas de cuadritos con las que vamos a hacer el cuerpo del alfiletero y algún detalle. Tengo dos CDs. Luego tengo guata que voy a utilizar para rellenar el trabajo, un hilo de perlé para algún detalle que también vamos a hacer con este hilo, y luego aquí tengo distintos elementos decorativos, incluso una cinta en forma de metro con la que vamos a decorar el trabajo. También tengo una cuerda. Además vamos a utilizar la pistola de silicona y seguramente en el interior del alfiletero, para darle un poquito de peso, le vamos a poner o bien arroz o bien arena de gato. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Vamos a comenzar preparando el cuerpo de la ovejita. Para ello he cortado un círculo de 16 centímetros de diámetro y vamos a pasar un hilván justo al borde para luego fruncir. Fruncimos un poquito y vamos a empezar a rellenar con guata de esta sintética para darle forma al cuerpo de la oveja. Cuando ya hayáis rellenado, fruncimos del todo, damos unas puntadas para que no se suelte el fruncido y ahora os enseño cómo vamos a cerrar la apertura. Vamos a aprovechar para darle un poquito de forma alargada al cuerpo de la oveja. Lo que hacemos es simplemente, en vez de cerrar en redondo, cerrar como si fuera, ¿veis?, una línea recta. Y ahora ya damos unas puntadas aquí abajo para sujetarlo así. No os preocupéis que estas puntadas se vean porque esto va a ir luego justo hacia abajo. Al cerrar la apertura un poquito en recto, veis que la forma no queda completamente redonda, sino alargada. Vamos a dejar ahora esta pieza y vamos a preparar la carita, las orejas y las demás piezas que lleva la oveja. Para hacer la cara vamos a partir, en vez de un círculo, de un óvalo que tiene 7 centímetros y 9. Os voy a dejar el molde en la página web para que lo podáis descargar sin problema. Y hacemos lo mismo, vamos a pasar un hilván todo alrededor para luego fruncir. Cuando hayáis pasado el hilván, fruncimos un poquito y también lo vamos a rellenar de guata. Cuando tengáis la pieza así rellena, hacemos lo mismo, vamos a dar unas puntadas por la parte de atrás para evitar que se suelte el fruncido. En este caso no hace falta que cerremos completamente la apertura que hemos dejado, puesto que lo vamos ahora a pegar a la pieza del cuerpo con silicona. Preparamos también, antes de pegar la cabecita, las orejas. Tomamos el molde, que lo tenéis en la web, pasamos el contorno al fieltro y vamos a cortar justo por el borde. Cortamos por aquí y vamos a hacer las dos orejas y las dejamos preparadas. Para hacer el pelo y la colita cortamos también dos círculos, en esta ocasión de 6 centímetros de diámetro. De nuevo vamos a pasar un hilván para fruncir, pero en esta ocasión no los vamos a rellenar. El que va a ser para la colita fruncimos totalmente para que nos quede como una pequeña bolita. Lo que os digo, no hace falta rellenar porque con el propio tejido queda suficientemente abultado. Damos unas puntadas para que no se abra. El otro círculo es el que vamos a poner así de pelo a la ovejita. Entonces vamos a fruncir justo al tamaño de la cabecita.
Cuando tengamos esta medida podemos sacar la pieza y damos unas puntadas para que quede justo en este tamaño. Tenemos ya todas las piezas, el cuerpo, el pelo, la cabeza, las orejas y la colita. Vamos a empezar a montarlas con la ayuda de la pistola de silicona. En primer lugar, en las orejitas vamos a dar un puntito de silicona justo en el centro para doblarlas y que nos queden con esta forma. Tomamos ahora la cabeza y vamos a incorporar las orejas. Ponemos un poquito de silicona a cada lado. Y pegamos con el pliegue hacia adelante, como veis. Ahora vamos a incorporar el pelo. Vamos a dar un poquito de silicona aquí en la parte de arriba. Vamos a apretar bien la cabeza para poderla introducir hasta el final del pelo y tiramos del pelito hacia abajo. Como hemos puesto un poquito de silicona arriba, va a ser suficiente. Y ahora ya incorporamos la cabeza al cuerpo. Vamos a poner silicona justo en toda esta zona de aquí atrás. Pegamos ahora la cabeza al cuerpo. He puesto silicona en esta zona y vamos a pegarla justo así. Apretamos bien para que queden fijas ambas piezas. También le he pegado con silicona en la parte de atrás la colita. ¿Veis cómo está quedando la oveja? Ahora vamos a ponerle las patitas. Vamos ahora a poner en la parte inferior unas patitas para que la ovejita quede recta, en buena posición cuando la posemos sobre la mesa o sobre donde la vayamos a utilizar. Yo voy a emplear para ello unos carretes pequeñitos de madera. Como son muy chiquititos, lo que voy a hacer es unirlos de dos en dos con la ayuda de la silicona caliente. Y a continuación los vamos a pegar sobre la base de la oveja. Damos un poquito de pegamento o silicona caliente, posamos de esta manera la oveja y los fijamos centrados, y vamos a hacer lo mismo con los que van en la parte de atrás. Nos fijamos, eso sí, que queden a la misma altura. ¿Veis? De esta manera la ovejita ya no se mueve para ningún sitio. Vamos a seguir decorándola. He cortado una tira de tela que mide 6 centímetros de ancho y 12 de largo, y lo que he hecho ha sido deshilacharla. La vamos a poner sobre el lomo de la ovejita y para fijarla vamos a poner unos puntos de silicona, muy poquita, en los extremos para que así no se mueva. ¿Veis que es muy poquita cantidad? La suficiente para dejar esta mantita en su posición. La centramos bien y pegamos. También voy a pegar estos botones en forma de corazón en los lados. De nuevo un poquito de silicona y los ponemos en su sitio, uno a cada lado. Mirad, en el pelo de la ovejita le he puesto unas bobinas de hilo de madera pequeñitas que he encontrado, que las he enrollado unos hilos al tono de las telas que estamos utilizando y unas tijeras. Como la vamos a utilizar para hacer un acerico o un alfiletero grande, creo que queda muy bien. Ahora solo nos queda pintar la cara. En este tipo de muñecos, cuanto menos pintemos en la cara, yo creo que quedan más bonitos y más simpáticos. En este caso solo voy a hacer unos puntitos para los ojos. De momento lo estoy haciendo con un marcador que puedo borrar para ver el efecto y la ubicación. Si no me gusta, pues doy un poquito de calor y puedo repetir. Una vez que los tengo, como me gustan, bueno, ya utilizaré un rotulador permanente. Voy a ponerle los ojitos y simplemente voy a dar un poquito de color en las mejillas con la ayuda de un lapicero. Y así nos queda la carita de la oveja y ya la tenemos terminada. Ahora vamos a preparar el alfiletero. Para hacer la parte principal del alfiletero tomamos un círculo de 30 centímetros de diámetro y vamos a pasar todo alrededor de nuevo un hilván para fruncir. Cuando hayáis pasado todo el hilván, tomamos la guata y empezamos a rellenar.
Cuando lo tengáis bastante relleno, pero teniendo en cuenta que ahora hay que fruncir, vamos a tomar un CD, lo vamos a meter justo por aquí, porque es el que nos va a dar la medida del trabajo. Y vamos frunciendo. Mirad, ya he cerrado la base y esto nos queda de esta forma, como una esfera partida a la mitad. Para rematar por esta parte de abajo, lo que he cortado es una pieza de fieltro que tiene 12 centímetros de diámetro y la he cortado con la tijera que corta en zigzag. Lo que vamos a dar es unos puntos de silicona todo alrededor para pegarlo. Y ahora ponemos este círculo aquí y ya lo rematamos. Ahora también vamos a poner esta cuerda aquí fija todo alrededor dando unas 3 vueltas. Mide aproximadamente 1,5 metros. Ponemos un punto de silicona y vamos a empezar a pegarla. Voy a cortar el comienzo que veis que está abierto. Y vamos a ir dando vueltas, poniendo pequeños puntos de silicona para sujetar, apretando un poquito. No nos interesa que quede completamente flojo y tampoco apretar demasiado. Cuando lleguemos al final de las 3 vueltas, cortamos el cordón y lo pegamos. Yo he dado 3 vueltas por el grosor que tiene este cordón, pero en función del grosor necesitaréis a lo mejor alguna vuelta más o alguna vuelta menos. Si nos fijamos ahora, lo que sale el filetero queda inestable porque aquí tenemos toda la tela fruncida. Para solucionarlo se me ha ocurrido que le voy a pegar en la base 4 botones de esta manera a modo de patas. Ya he pegado los 4 botones y fijaros ahora la diferencia, que estable queda el alfiletero. Queda pues eso fijado sobre sus 4 patas, ya no se mueve para los lados. Ahora vamos a empezar a colocar los distintos adornos que lleva en la parte exterior. Voy a comenzar con esta cinta métrica, que veis que es una tela para adornar, y la voy a fijar de momento con alfileres para ir haciendo pequeñas formas con la cinta, para que quede así como más divertido. Cuando la hayáis colocado así un poco a vuestro gusto, vamos a ir soltando los alfileres y donde hay un alfiler y un pliegue vamos a dar un poquito de silicona para que quede justo en esa posición. Y vamos a ir pegando los distintos adornos que tenemos preparados. En este caso voy a pegar unas tijeras aquí en esta zona coincidiendo con la cinta métrica. Y ahora vamos a ir incorporando el resto de botones y elementos decorativos que tenemos preparados. Por ejemplo, voy a poner justo enfrente de las tijeras, voy a colocar aquí este botón de una máquina de coser. Como el alfiletero está mullido, no vamos a tener ningún problema a la hora de pegar los botones, porque el enganchito que tiene para coser el botón lo vamos a poder apretar contra la tela sin ningún problema. Voy a pegar el resto de cositas que tengo preparadas y ya incorporamos la oveja. Mirad, ya he pegado todos los botones decorativos y creo que veis el efecto tan bonito del alfiletero. Ahora lo único que nos queda incorporar es en la parte de arriba la ovejita. Para ello lo que vamos a dar es pegamento en los carretes que hemos puesto como patitas para fijarlos al alfiletero. Nos aseguramos que está centrada y apretamos un poquito. Mirad qué bonito ha quedado. Creo que es uno de los trabajos más bonitos que hemos hecho en el canal.
Me parece que es un alfiletero muy especial. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.